La semana pasada nosotros dejamos al pueblo de Israel en una celebración especial donde el centro de la celebración era la palabra de Dios. Por 6 horas estuvieron por lo menos estudiando, congregados, oyendo la palabra de Dios. Y al final dijimos que, como una nota triste, que los cristianos mismos, el mundo entero no le interesa, pero lo peor, lo triste es que los cristianos mismos parece que hemos perdido interés por la palabra de Dios, y al hacerlo, cuando no le ponemos interés a la palabra de Dios, nos estamos privando de cosas maravillosas que Dios ha preparado para sus hijos. Nosotros los cristianos debemos entender que la palabra de Dios es necesaria. Necesitamos buscar la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque si no nos vamos a quedar chiquitíos. Eso es lo que dice la palabra. Es como un niño que no come, se vuelve raquítico. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y al final dijimos 3 cosas importantes al respecto de lo mismo. Uno, que debemos de hacer un esfuerzo consciente por tratar de intentar entender la palabra de Dios. No solo es oírla como oír llover, es oírla y ponerle atención. Lo segundo es que debemos hacer un esfuerzo también por compartir esa palabra y hacerlo de la forma más clara posible. Y por último, es que debemos aprender a reaccionar positivamente, correctamente a la palabra de Dios. Esta mañana vamos a terminar el capítulo 8 ya de Nehemías. Miren qué interesante, llevamos 2 meses y medio, vamos por el capítulo 8 de Nehemías. Es precioso cuando podemos ir avanzando así con la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Nehemías capítulo 8, versos del 13 al 18. Si ustedes tienen la Reina Valera contemporánea, en YouVersion pueden seleccionarla fácil, o si no, pueden seguir la lectura ahí en la pantalla que tenemos puesta. Dice así la palabra. Al día siguiente, los jefes de las familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley. Y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés, encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era: salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas como está escrito. El pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas, y algunos las hicieron en las azoteas de sus casas, otros las pusieron en sus patios o en el patio del templo o en la plaza de la puerta de las aguas y hasta en la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían cumplido con ese mandamiento. Y ahora que lo cumplían, sentían una gran alegría. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido. Y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Nehemías capítulo 8, versos 13 al 18. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, porque es un tesoro que tú has preparado para nosotros, tus hijos. Gracias porque no somos nosotros, no solo es nuestra capacidad, es tu Espíritu Santo morando en nosotros el que nos enseña tu palabra. Y te pedimos que hoy sea cierto, que al oírla la entendamos, que al entenderla la guardemos en nuestro corazón, y al salir de este lugar salgamos a vivir por tu palabra. Yo también te ruego por mi Padre para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. La semana pasada vimos que el pueblo de Israel se reunió para celebrar la fiesta de Rosh Hashanah, o es la fiesta de Año Nuevo o la fiesta de las trompetas. Esta fiesta se caracteriza porque ellos tienen comidas especiales y tocan el shofar, la corneta. Alguna vez la hemos oído, y la semana pasada hasta pusimos ahí el sonido del shofar para que nos supiéramos qué es lo que ellos hacían. Esta fiesta habría un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión. A esos días, que eran 10 días, los judíos le llamaban los días terribles, los días del terror, porque eran días que ellos se preparaban para el juicio de Dios. Y en el 10º día, después de esta fiesta, se celebraba Yom Kippur.
Y Yom Kippur era el día de la expiación, era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre del cordero para calmar, para cubrir los pecados del pueblo y para que Dios los perdonara. Era un momento terrible, decía, porque el sacerdote entraba en medio del lugar y la gente estaba afuera expectante, esperando qué es lo que iba a pasar. Porque si el sacerdote mismo estaba en pecado, ahí podía caer muerto. Cuando el sacerdote salía entonces del lugar santísimo, la gente explotaba en alegría, porque significaba: Dios ha perdonado nuestros pecados. El encuentro que los israelitas estaban teniendo con la palabra de Dios cambió el corazón de los mismos israelitas, porque dice la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Cuando los israelitas oyeron la palabra de Dios, quedaron prendados, quedaron enamorados de la palabra de Dios. Ellos querían saber, querían entender más, querían oír la voz de Dios, querían saber qué era lo que Dios tenía para ellos y querían tratar de hacer lo que Dios les estaba diciendo a través de su palabra. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Déjenme ir un poquito más para atrás en algo fundamental. Los seres humanos fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Los seres humanos fuimos creados para ser amigos de Dios. La imagen que tenemos en el Génesis, cuando está Adán y Eva en el paraíso, es de una pareja que se comunica con Dios franca y abiertamente. Ellos podían platicar con Dios como estamos platicando ahorita en este momento. Así como está Marta y don Luis, uno pegado al otro. Esa es la imagen que nos da en el Génesis de cómo Dios caminaba a la par con el hombre. El hombre estaba llamado a crecer en relación a través de esa experiencia de comunicarse con Dios cara a cara. Cuando estaban en el paraíso no tenían más leyes, no tenían nada, simplemente era Dios el que caminaba con ellos. Y en ese diario caminar, en ese diario platicar, ellos iban a ir acrecentando la relación que tenían con Dios. Pero luego sucedió una gran tragedia, nos narra la Biblia. El pecado entró al mundo y con el pecado se rompió la comunicación entre el hombre y con Dios. Eso es lo que la Biblia le llama muerte. Significa separación, y la muerte en ese momento fue inmediata. El pecado separó al ser humano de Dios, y junto con la muerte del ser humano, la muerte entró en toda la creación. La muerte, la separación no fue solamente entre Dios y el hombre, también el ser humano perdió contacto consigo mismo, fue quebrado por dentro, y el hombre trató de colocarse en un pedestal que no le correspondía, y entonces se distanció también de su pareja y se distanció consigo mismo, y se distanció también de la naturaleza. El hombre dejó de oír la voz de Dios, y cuando sucede eso, cuando dejamos de oír la voz de Dios, el caos está a la puerta. En su gracia, Dios siempre proveyó un medio para poder seguir comunicándose con su pueblo. La Biblia dice que cuando el hombre deja de oír la palabra de Dios, muere. Proverbios dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que a pesar del pecado, Dios proveyó siempre un medio para seguir comunicándose con su pueblo, con sus hijos. El escritor de Hebreos lo dijo de esta manera: Dios, que muchas veces y de varias maneras nos habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, pero en los días finales nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo, a quien convirtió en heredero de todas las cosas, y mediante Cristo Jesús, dice la palabra, él mismo hizo al universo. Cada vez que el pueblo empieza a oír la voz, miren, oír no es simplemente escuchar. Oír significa ser consecuente con lo que se escucha. Piensen por un segundo: si yo estoy parado en la línea del tren y de repente oigo que viene el tren y me quedo ahí parado, de nada sirvió haber oído la bocina del tren. Si oigo la voz de Dios y no actúo en concordancia a lo que estoy escuchando, entonces es por gusto escuchar la palabra de Dios. Oír la voz de Dios significa actuar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo.
Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí en esta historia. Es un pueblo que cuando escucha la palabra de Dios, hace lo que Dios le pide en su palabra. Comprueba que la palabra de Dios es buena en su vida y entonces ansía, se enamora, intenta escuchar más de la palabra de Dios porque sabe que la palabra de Dios es buena para él. Lo que nos narra la historia es que al día siguiente, cuando dice al día siguiente, estamos hablando de la semana pasada, cuando ellos terminaron la primera fiesta de que empieza Rosh Hashanah, ellos se ven todavía enamorados con la palabra de Dios y entonces, después de haber escuchado 6 horas seguidas la palabra de Dios, se arma una nueva asamblea. Un grupo de estudio bíblico. Ya no llegaron los 50,000, pero llegaron representantes de todas las familias de Israel y se juntaron con los sacerdotes y se juntaron con levitas y se juntaron con Esdras y con Nehemías con un objetivo claro. Ellos se reunieron para que por favor les explicaran la palabra de Dios. Lo que estamos viendo aquí, repito, es un pueblo que luego de haberse encontrado con Dios va a ser conducido por un proceso de transformación utilizando para ello la palabra de Dios. Hace un momento yo les decía que por culpa del pecado el hombre fue enajenado, fue separado, fue alejado de Dios, se rompió la comunicación que tenía con Dios. Pero no solo con Dios, también dije que se alejó de él mismo, de la sociedad y de la naturaleza. Todo lo que vemos hoy, el relajo que vemos en el mundo en que nosotros estamos, en el mundo que nosotros vivimos, es resultado del pecado. Y cada vez que nosotros nos encontramos con Dios, Él inicia un proceso de transformación en nuestra vida a través de su palabra. Pablo lo escribió así en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, en nosotros los creyentes. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, esta empieza a actuar en nosotros y la palabra de nosotros, de Dios, nos transforma. Pero esto es un proceso. Veamos como ejemplo lo que acabamos de estar viendo. Cuando vemos el libro de Nehemías, nosotros entendemos que el muro fue construido en ¿cuántos días? A ver si alguien se recuerda. Exactamente como ustedes lo saben en sus mentes, solo que tuvieron vergüenza de decirlo. 52 días. En 52 días el Señor terminó Nehemías y el pueblo terminaron de construir las murallas. Pero la reconstrucción del pueblo va a durar mucho más que 52 días. Las murallas estaban listas, pero el pueblo aún no estaba listo. Nuestra vida es igual. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando le decimos que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor, cuando le decimos que Él sea nuestro Salvador, en ese preciso instante nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Que nadie le diga lo contrario. Usted es hijo de Dios si le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo inicia un camino, inicia un peregrinaje, un proceso que dura absolutamente toda la vida. Y es un proceso por medio del cual Dios va a transformar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y para ello, la palabra de Dios implantada en nuestros corazones es el ingrediente básico, sin el cual ese proceso no camina. Cuando ellos empiezan a estudiar la palabra de Dios, ellos descubren que había una ley que los invitaba a celebrar una fiesta solemne más. La fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. La semana pasada hablamos, ya les dije, de Rosh Hashanah, que es la fiesta del Año Nuevo, y la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Ahora, al leer la palabra de Dios, se encuentran que hay una fiesta más que deben apresurarse a celebrar, porque se realizaba solo 5 días después de Yom Kippur. Así que, como era el día después de que todo empezaba, todavía les quedaban unas 2 semanas nada más para hacer todos los preparativos también para esta fiesta. Se apresuraron, dice la palabra. Estamos viendo de nuevo un ejemplo de la urgencia con la que nosotros debemos responder a la palabra de Dios. Ellos leen que hay que celebrar una fiesta solemne e inmediatamente toman las medidas necesarias para que la fiesta se celebre tal y como está escrito en el libro de la ley. Hay una razón para la cual nosotros tenemos que apresurarnos a obedecer la palabra de Dios, y la razón es que somos muy olvidadizos.
La palabra en español tiene una palabrita, el diccionario tiene una palabrita rara en español que dice procrastinar, que significa aplazar, dejar para mañana. Hay un dicho popular que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué? Una de las razones más importantes es porque se nos va el tiempo y luego se nos olvida lo que teníamos que hacer. Mire, en casa nosotros con mi esposa vemos lo mismo con nuestro pequeño Nicolás. A veces le decimos que vaya a recoger esa bolsa negra que está ahí atrás. Y es fácil, ¿verdad? Está menos de 30 pies del lugar. Anda a traer esa bolsa. Se levanta y mientras va caminando se le atraviesa la televisión. Hace esto. Llega donde está la mesa y cuando ya esté en la mesa, ¿qué querías? Se le olvidó todo rapidísimo, se desvía la cabeza y se le olvida por completo por qué estaba en ese lugar. Por eso es que tan pronto como Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que salir y ponerla en práctica, porque si no corremos el riesgo de que se nos olvida. Santiago lo decía así: pongan en práctica la palabra, no se limiten solo a escucharla, pues se están engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra de Dios pero no la pone en práctica, es como el que se mira en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. La palabra de Dios, nos dice Santiago, trae un beneficio inherente, un beneficio inmerso allí. Quien practica, quien vive de acuerdo a la palabra de Dios, esa persona va a ser dichosa, va a ser bendita y va a ser bienaventurada en todo lo que haga. La fiesta le salió tan bien a ellos, la preparación le salió tan bien a ellos, que comentan después que desde el tiempo de Josué nunca se había celebrado la fiesta como se supone que se debía de celebrar. ¿Qué podemos aprender de esta fiesta? ¿Qué podemos aprender de lo que aquí está pasando? Para hacerlo, primero tenemos que responder por qué era tan importante esa fiesta de las enramadas, porque parece raro, ¿verdad? Sacar enramadas, poner un montón de ramas afuera de las casas y por 7 días estar viviendo adentro de esas ramas. La mayoría de aquí lo recordamos porque lo hemos leído, porque lo hemos visto en alguna película o en cualquiera de chistes sale lo mismo. Pero recordarán que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, por culpa de su pecado, un viaje que duraba 40 días terminó pasándose 40 años en el desierto. Durante esos 40 años ellos estuvieron habitando bajo enramadas, estuvieron viviendo bajo tiendas hechas de ramas. No tuvieron casas de piedra, no tuvieron casas de adobe, no tuvieron casas de madera para defenderse ni del clima, ni de los animales salvajes, ni de los pueblos que tantas veces trataron de atentar contra ellos. Cuando entraron entonces ellos a la tierra prometida, ellos por fin empezaron a hacer casas formales. Entonces el Señor les dijo que al entrar a la tierra prometida, por 1 semana al año, ellos iban a construir y iban a vivir bajo esas enramadas para que no se les olvidara nunca los días de su peregrinación. Para que no se olvidaran de que a pesar que no tuvieron casas formales hechas de piedra durante esos 40 años, Dios los había protegido con la propia mano de Él de todos los problemas durante esos 40 años. De que a pesar de que no tenían sembradíos, Dios les había enviado maná del cielo durante 40 años. De que a pesar de que no habían centros comerciales ni oasis, ni tiendas en todos los oasis del desierto, durante 40 años ni sus vestidos ni sus calzados se habían deteriorado. La fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de que a pesar de todas las tribulaciones del pasado, Dios había estado con ellos. A pesar del pecado de ellos mismos, Dios estaba con ellos. Es hermoso. A veces estamos tan embedidos, tan metidos en nuestro diario vivir y sea que tengamos mucho o que tengamos poco, se nos olvida que hemos recibido nosotros miles de bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida aquella vez que Dios proveyó para cubrir una necesidad urgente que teníamos.
Se nos olvida cuando Dios libertó a un tío o a un hijo, o nos libertó a nosotros mismos de la muerte misma. Se nos olvida el día que lloramos postrados en la cama sin saber qué hacer, y luego cómo Dios nos sacó de ahí para estar aquí donde estamos el día de hoy. A veces nos apremian tanto los problemas del presente, el pago de la renta, la tarjeta de crédito, los problemas con nuestros hijos, los problemas con nuestra pareja, que se nos olvida que Dios nos ha sacado ya de muchos otros baches, y lo que sería peor, a veces estamos tan bien el día de hoy que se nos olvida, estamos tan metidos en gozar lo que tenemos que se nos olvida que hemos recibido todo de parte de Dios y ya no agradecemos a la fuente de toda bendición que es nuestro Señor Jesucristo. Santiago nuevamente nos dice: queridos hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Durante esa celebración, la ciudad, Jerusalén, seguía su rumbo. Mercaderes entraban y salían de la ciudad y estaban en medio de ellos. Durante una semana entera, ellos estaban en medio de esas enramadas, viviendo afuera de sus casas. ¿Se imagina lo que los comerciantes, lo que la gente externa podía haber estado pensando cuando los miraban en esos lugares? ¿Por qué están viviendo en enramadas, en las azoteas? Están locos, si ahí está su casa. ¿Por qué están durmiendo en los patios? ¿Por qué están durmiendo en las plazas? Si allí tienen sus casas. ¿Por qué duermen en la intemperie con tan poca protección? Y no solo era para los visitantes, también para el mismo pueblo de Israel, porque recuérdense, ninguno de esos que estaban ahí ahora en Jerusalén habían estado nunca en el desierto. Así que era un tremendo tema de conversación para las noches y para todo el día. Estaban recordándoles a ellos lo que Dios había hecho por ellos. Y máxime ahora que habían retornado de Babilonia, era una oportunidad para ampliar, para contextualizar el mismo mensaje. Así como Dios los sacó de Egipto y los mantuvo con bien, así Dios también los sacó de Babilonia y ahora los tenía ahí en Jerusalén con bien. Antes nosotros vivíamos, podían decir ellos, en tiendas hechas de ramas. Luego vivimos cautivos en Babilonia, pero hoy estamos aquí y estamos libres. Bonito tema de conversación que podían tener con sus hijos en la noche. Así que la fiesta no solo era un recordatorio del pasado, sino que era una oportunidad para celebrar el presente, una oportunidad para recordar que aunque no era perfecto el presente que ellos estaban viviendo, Dios seguía teniendo cuidado de ellos. Era una presente que les permitía testificarle a sus hijos de la bondad de Dios, un presente que le permitía testificarle a los visitantes, a los mercaderes, de la fidelidad que Dios tenía para con ellos. Vemos por dónde va el asunto. Nuestro pasado, nuestra historia, nuestros fracasos, nuestros éxitos, todo es una excusa, una oportunidad para poder hablar a nuestros hijos, para poder hablarle a nuestros parientes, para poder hablarle con la gente que nosotros hacemos comercio, con la gente que nos relacionamos, de la bondad de Dios para con nosotros. Todo lo que tenemos es eso, es una excusa de contar el evangelio, de contar la buena noticia de Jesús a tanta gente que la necesita en nuestra propia casa, en nuestros vecinos, alrededor de nosotros. En una oportunidad, un ciego de nacimiento fue curado por Cristo Jesús. Y entonces los fariseos del lugar jalaron a ese pecador y le empezaron a preguntar y a hacer un montón de cuestionamientos. Y de repente le dicen: ¿acaso ese Jesús que te curó no es un pecador? Y entonces el ciego responde de una forma sencilla pero poderosa: yo no sé si es pecador, eso no lo sé. Solo sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros nos ha pasado en nuestra vida, todo debe ser una vitrina, una forma de exponer un testimonio de la bondad de Dios, del agradecimiento que tenemos con Dios, de que antes estábamos en tinieblas, pero ahora podemos ver, de que antes estábamos muertos, pero ahora vivimos en Cristo Jesús. Sí, Señor. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que compartir todo el tiempo. La fiesta también servía como una cucharada de realidad. Porque si bien el pueblo tenía murallas y hoy el pueblo tenía casas donde vivir y el comercio empezaba a reactivarse y había un templo donde se podía adorar al Señor,
Ellos, los israelitas, esperaban un algo más grande. Ellos esperaban el reino del Mesías. Así que Sukkot, la fiesta de las enramadas, les servía también para ver el futuro, para soñar con ese día donde ya no van a necesitar las enramadas, porque Dios mismo habitaría en medio de ellos. Esa perspectiva del futuro era buena para ellos, porque les apuntaba a un futuro mucho mejor del que estaban viviendo. Es lo mismo que la esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio. Nosotros ya no moramos en enramadas ni dormimos a la intemperie, pero sí moramos en estos cuerpos que no son nuestra morada final. Pablo dice en 1 Corintios que cuando se nos dio la buena noticia, el Evangelio de Cristo, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Nosotros tenemos estas viviendas temporales, estos cuerpos que se afectan con el tiempo, que los golpea desde la gastritis hasta la artritis. Vivimos en estas moradas que sufren la pérdida o se pierden en el sufrimiento. Pero una vez más, sabemos que todo lo que tenemos en nuestra vida es temporal. Aunque esta vida presente muchos problemas, aunque estemos en muchas dificultades, no nos podemos desanimar. Nosotros tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es temporal. Esta no es nuestra morada final. No estamos aquí para siempre. Así que sin importar si estamos en el mejor momento de nuestras vidas o si estamos en el más profundo de los abismos, la esperanza del cristiano radica en este conocimiento, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual va a transformar este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo de la gloria suya. Un día, todo esto que estimamos como bueno o que sufrimos como malo, será nada comparado con la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos sigue llamando para estar en comunión con Él. Eso no ha variado. Dios nos llamó a Adán y a Eva para estar en comunión con Él. Dios llamó a Noé para estar en comunión con Él. Dios llamó a Abraham para estar en comunión con Él. Dios llamó a sus discípulos para estar en comunión con Él y nos sigue llamando hoy a nosotros para estar en comunión con Él. Y para estar en comunión con Él, el camino es Cristo Jesús. El pecado nos separa, pero la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario limpió todo para que nosotros podamos acercarnos con Dios. Él pagó con su sangre el precio de la reconciliación para que nosotros podamos rendirle nuestra vida a nuestro Dios. Si ustedes nunca lo han hecho, yo les invito a que por favor inclinen su cabeza y que oren conmigo 5 segundos. Padre, gracias en esta mañana, porque entendemos que nosotros no podemos hacer nada, pero Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y nos reconcilió contigo. Gracias, Padre. Gracias porque no tengo que hacer nada, solo reconocer que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario por mí, para darme de nuevo la oportunidad de entrar en comunión, en relación contigo. Si ustedes ya le han entregado su vida al Señor Jesucristo, ustedes pueden confirmar que ya son hijos de Dios, no necesitan nada más. El Espíritu Santo ya habita en ustedes y ahora están en un proceso que nosotros llamamos vida cristiana. Él, a través de su palabra, nos va a ir transformando hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús fue. Ustedes pueden agradecer por todo lo que Él hizo. Ustedes pueden agradecer por todo lo que está haciendo Él en estos momentos. Y algún día vamos a agradecer, y pues esperamos que no sea muy lejano, porque vamos a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Una vez más oremos. Gracias, Padre. Te damos por lo que hiciste por nosotros, por lo que estás haciendo por nosotros. Te damos gracias porque aunque estamos a veces en tribulaciones difíciles, la vida misma, el simple hecho de estar parado y aquí es una prueba que nos has ayudado. Padre, hoy también puede ser que estemos en tribulaciones grandes, en tentaciones grandes, en problemas enormes en nuestra vida. Pero el hecho de que tú lo hiciste en el pasado nos da testimonio de que lo puedes hacer también hoy, aquí en el presente, y lo harás. Gracias, Padre Santo, porque entonces aún las tribulaciones que tenemos no son nada con lo que tú puedes hacer por nosotros. Y gracias, Padre, porque aunque el futuro hoy se nos puede presentar a veces muy negro o a veces demasiado brillante, nosotros sabemos que el futuro más importante es estar contigo en la presencia, Padre Santo, cuando tú vengas a morar en medio de nosotros por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque no hay nada comparado con eso. Los problemas de hoy no son nada. Las ganancias de hoy no son nada comparado con la riqueza y con la alegría
de estar siempre contigo. Agradecemos por tu palabra hoy y oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.